pero tapándose la nariz como si tuviera aceite resino. Y ahora acaba de decir que todo desaparecido murió en el combate. Mucha suerte con la frase no tiene, ¿no? Bueno, pero la última no es cierta. ¿Cómo no es cierto? ¿Qué dijo? La frase todos los desaparecidos muertos en combate no la pronuncié yo. Y la prueba está que esto está en la base doctrinaria del partido, en la cual se explican las distintas clases de desaparecidos. Pero eso, vean, creo que defraudaríamos a la opinión volviendo sobre eso. Y ahora el tema que realmente me parece que está de moda a usted es que otra vez está en curso en el golpismo. Por lo que veo, le han llegado a decir hasta gusano. Bueno, eso se va a tener que dirimir a partir de pasado mañana en la justicia. Ah, ¿lo llevó a la justicia? A 3 diputados. Uno porque me dijo gusano, el otro bestia y el otro conspirador. Injuria, calumnias, de todo. Diputado, ahora creo que hay uno nuevo que habla de basofia. El problema está que cuando no hay ideas hay que usar insultos. ¿Qué le va a hacer? El presidente ha dicho, hay declaraciones de algunos dirigentes políticos, unos con el 1% del electorado y otros con el 2%, junto con las del general Onganía, que cuando irrumpió en el orden institucional disolvió los partidos políticos. Ellos son los que hablan del deterioro que en realidad no existe. Están realizando un discurso totalitario. ¿Usted se siente aludido por esa frase o le parece que para otros? No sé si estoy incluido o no, pero no me interesa. ¿No le interesa la frase? No, sinceramente no. Creo que el presidente se había contenido un poco. Hacía tiempo que no hablaba. Es una lástima que vuelva a hablar. Pero en todo caso esta frase no es muy feliz, como dice Neustadt. ¿La frase de quién? ¿La suya? No, la del presidente. Ah, perdóneme. ¿Y usted qué es lo que le interesa ahora? Ya que no le interesa. Lo de siempre, me interesa saber cómo sale el país del problema en que estamos, problema del cual no es la primera vez que hablamos. Claro. Hay una cosa que es sorprendente, Neustadt, en todo esto. En cualquier otra ciencia, en cualquier otra actividad científica, cuando uno tiene una teoría y la pone a prueba, y los hechos concuerdan con lo que usted ha pronosticado, te dice la teoría es verdadera. No sé, si yo puedo, como el caso de Einstein, por ejemplo, pronostica un determinado fenómeno y luego el fenómeno coincide, usted dice la teoría es correcta. En las ciencias económicas también esto es válido, dentro de ciertos límites. Si usted dice, por ejemplo, yo el año pasado, a mediados de año, digo, la inflación a fin de año va a ser 700% y sale 700%, ¿por qué no ir a decir, bueno, la teoría era correcta? Si no hubiera salido 700, si hubiera salido 200 o 1000, usted tendría derecho a decirme, mire, como usted dijo, la realidad no se equivoca, el que se equivocó es usted. Pero si usted la acertó, y no la acertó por casualidad, sino porque lo puede demostrar, entonces pensemos que hay que hacer caso a determinadas doctrinas. Y acá, hace años que estamos explicando esto y no hay manera de que se quiera entender. Y bueno, eso es lo lamentable. Y por eso también es un poco repetitivo y aburrido que algunas personas, en este caso yo, tengamos que estar siempre anunciando esto, se cumple y sin embargo dice, sí, bueno, está bien, pero la próxima vez no la va a acertar. Y no es que yo la acierte, es que hay un desarrollo perfecto. ¿Cuál es el anuncio ahora, ingeniero? Espera un momentito. Va a ser el anuncio del ingeniero Sogaray, así que los que quieran seguir durmiendo esta noche pueden... No. A ver. Mire, antes de pasar a otro tema, le hablo del golpe. Yo no sé si usted recuerda que unos 15 días antes del 24 de marzo del 76, la única voz pública que se alzó contra el golpe fue la mía. Acá se lo traigo, no se lo voy a leer para no perder tiempo, ¿no? Pero está publicado hace poco. Acá está explicado. No hagan el golpe. Nada sería más contrario a los intereses del país que precipitar en estos momentos un golpe. No necesitamos un golpe. El mismo público que hoy protesta se volvería contra los golpistas. Todo esto está dicho en el 76. De manera que por eso no me siento involucrado allí. Porque de ninguna manera soy golpista. Los únicos golpistas que hay en este momento son los miembros del partido gobernante. Tienen un temor casi infantil, diría yo, sobre el problema del golpe. ¿Pero quién les va a hacer el golpe? No, tienen que gobernar. Nadie va a venir a evitar el fin. ¿Cómo? A evitar el fin. No lo entendí bien, ¿qué quiere decir? A evitar el fin quiere decir a llegar hasta el momento donde se compruebe el fracaso de las erróneas teorías aplicadas. Después de lo cual esperemos que se revierta esa situación y el país empiece a desarrollarse. Ahora es decir, que tiene que hacerse la demostración. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, ingeniero, usted me parece curioso que en un momento en que algunos hombres y el propio presidente revierte algunas ideas o moviliza otros recursos como el petróleo en Houston, como el del canciller Caputo, ¿lo escuchó? Un momentito, usted dijo, quiero los hechos. Yo quiero los hechos. Esperemos lo de Houston, porque Houston por ahora es un anuncio.
¿Usted vio al canciller, la ha escuchado al canciller Caputo? Lo escuché al canciller Caputo y yo le voy a recomendar una cosa en serio. Cuando llegue el canciller Caputo acá, pídale al presidente una entrevista. Pídale que me inviten a mí también. Vamos ahí, que vayan todos los jerarcas radicales y que por favor el canciller Caputo le repite lo que le dijo usted. De repaso le digo que a mí me sorprende notablemente que ningún órgano periodístico le haya recogido, porque es lo más sensacional que se ha dicho en los últimos tiempos. El canciller Caputo le ha dicho, señor, en China van a la economía de mercado. Más todavía, le dijo, van a la economía social de mercado. Y eso ya ha dado los frutos. Elevó el salario real al 16%, aumentó la producción en esto y en esto. Tanto que yo le dije a usted, señor, a mí no me lo cuente. Cuénteselo al partido gobernante, que es el que se debe convencer de esto, y también a la sociedad argentina. Entonces, hay una sugerencia en serio, que el presidente que hace reuniones en Olivos pierda una reunión con nosotros, no con nosotros, con el canciller Caputo, y que el canciller le explique, mire, señor presidente, esto es lo que hay que hacer. Copiemos aunque sea los chinos. Pero justamente en el momento en que el canciller Caputo dice eso, de que China está yendo para ese lado, nosotros en el Banco Central estamos caminando hacia la socialización del crédito y de la moneda. Hoy uno de los hombres clave del Banco Central ha dicho claramente que la línea es liberal, ¿no, dirigiste? ¿Lo leyó? Bueno, sí, es tan liberal como, por ejemplo, que en la Unión Soviética le digan a un trabajador, esto es una economía liberal, a usted le dejamos gastar con la tarjeta de racionamiento tantos rublos. Si a eso le llama liberal. Pero hombres claves como Roberto Alemán sostienen que vamos camino a liberar el mercado, y usted sostiene lo contrario. Bueno, yo hasta ahora no me he equivocado y no me voy a equivocar en esto. Déjeme leerle cómo es de liberar el procedimiento. ¿Lo puede interrumpir un segundo? ¿Cómo no? Ya volvemos. 2 minutos porque es una historia muy importante, tal vez lo más importante que pasa en este momento en el país. Cuando se produce el enroque Surrui-Grispun, irrumpe en el Banco Central un grupo político a manejar la economía del país. Este grupo dice, hasta ahora no hemos logrado controlar la patria financiera, no hemos logrado bajar la tasa de interés, no hemos logrado que haya crédito, no hemos logrado combatir la especulación, ahora lo vamos a hacer. Y lo van a hacer, y entonces para hacerlo aplican métodos policíacos, que son buenos para tratar con delincuentes, pero que no son buenos para una cosa tan sutil como son las finanzas, las monedas, etc. Se mueven con la habilidad de un elefante en un taller de relojería. Fíjese lo que hicieron. El día 29 van patrullas a 3 bancos y a 3 casas de cambios. Irrupción brusca en los locales por un grupo de 10 personas. Órdenes intimidatorias pronunciadas a viva voz. Nadie toque nada, nadie se mueva, arriba las manos. Ejercicio de violencia psicológica e intimidación sobre funcionarios públicos. La irrupción se practicó en momentos del horario en que se procedía al cierre. Algunos de los participantes en el operativo se identificaron como funcionarios del Ministerio de Economía o de Bienestar Social, prestando servicio a un departamento de computación del PRODE, contratados o convocados a los efectos por los procedimientos del Banco Central. En varias oportunidades y en distintas entidades, estos funcionarios ad hoc dijeron cosas como: llamar al central y preguntarle a Marcelo, avisarle a Marcelo en central, dejar que lo llame a Marcelo. Así no se arreglan las finanzas y la economía. No van a conseguir lo que desean. Lo que han conseguido ya es elevar la tasa de interés del 24% al 29%. Y la tasa de interés libre la elevaron al 400% por año. Quiere decir que ahora todos vamos a pagar más caros, los que pidan crédito, eso se va a transferir a precios, y el trabajador y el consumidor, sobre todo los más humildes, van a pagar las consecuencias. Y con esto van a matar la patria financiera, están alentándola la patria financiera. ¿Y qué son estos métodos? Son los métodos crudamente monetaristas que tanto han sido vilipendiados. Entonces hay una gran contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, pero esto es policial. Esto es anticonstitucional. Yo mañana lo voy a presentar en el Parlamento. Como de costumbre no me van a aceptar ni siquiera que hable. Pero ¿cómo es posible que el Parlamento tolere que vaya un funcionario del Banco Central, un policía y 10 milicianos que van detrás a agredir a la actividad privada lícita, perfectamente legal? Y además, si esto sirviera para algo, yo cerraría los ojos y diría, bueno, estamos en una dificultad, tratemos de salvar algo. Pero ¿qué es lo que van a conseguir?
Han aumentado las tasas de interés, hay menos crédito. Si creen que con esto van a traer los capitales, están absurdamente equivocados. Lo que están consiguiendo es que se vaya el poco capital que quedaba. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el país? Por eso era el pronóstico, ingenieros. Supongamos, Dios no lo quiera, que no hay cambios en esta política. Si hay cambios, pueden ser favorables. Que esto es lo que se desarrolla. ¿Qué pasa de acá, digamos, 2 meses? Mire, Grondona, es la primera vez en 29 años que no sé lo que va a ocurrir. Bueno, esto ya es... No lo van a dejar hablar el Parlamento, no sabe lo que va a Es la pasar. primicia de la noche. Escúcheme, en el Parlamento hemos presentado 4 pedidos de interpelación. Mañana vamos a presentar el cuarto. Y el cuarto es por una cosa muy simple, señor. En el Banco Central hay una dictadura en este momento, una dictadura financiera. La vez pasada logramos parar la dictadura parlamentaria, hablando a tiempo. Por eso hablo ahora. Quiero parar la dictadura financiera. ¿Por qué? Porque es negativa para el país, porque es dañina para el país. Además es anticonstitucional y es antilegal. Yo no veo por qué el Banco Central tiene más poderes que el Parlamento. ¿Qué sabe el Parlamento de lo que está pasando acá? ¿Cómo puede ser que modificando una tasa de interés o tomando una resolución por teléfono tenga más poder que todo el Parlamento argentino? Ingeniero, ¿tenía que seguir todo igual? ¿Cómo seguir todo ¿En el igual? Banco Central como venía hasta ahora? No, señor. La solución era muy simple. Primera medida: recordar las reglas de sanidad bancaria universalmente aceptadas, formadas a lo largo de experiencia de decenios y de aún centurias, que claro, no se puede prestar lo que no hay, que no se puede prestar a los propios directores, en fin, las reglas de sanidad, que apuntan solamente a 2 cosas: a defender la solvencia del sistema y a defender la competitividad. Es decir, la regulación no debe ir a decir a quién se le presta, a quién no se le presta, qué tasa de interés, ni nada. Debe ir a decir estas reglas de solvencia y estas reglas de competitividad. La regla del juego. La regla del juego. Segundo punto, liberar todo. En el momento que libera todas las tasas, que libera todos los cambios, todo esto que están buscando se le arregla de la noche a la mañana, salvo 2 cosas: la inflación y la recesión. Pero por lo menos se destruye la patria financiera, baja la tasa de interés, los mercados se muestran transparentes, desaparece el interempresario, todo eso desaparece instantáneamente con la libertad. Tercer punto, hacer cumplir las normas. Con esas 3 medidas, que son extremadamente simples, usted arregla todo el sistema financiero argentino. Final, ¿Por qué no las toman? ¿Por qué no las toman? Porque no les cabe dentro de la cabeza. Porque son dirigistas. Porque se han educado toda la vida en eso. Porque no pueden comprender que la libertad económica es tan esencial como todas las otras libertades. No pueden entender que la libertad es una sola y que además la libertad es lo más eficiente que tenemos para hacer funcionar el sistema. Pronóstico sobre la inflación final suyo. Pero ya no hago más. Ya alcanzamos a Bolivia este mes. ¿Lo dejamos ahí, ingeniero? De acuerdo. Cuando nos vamos a encontrar, va a estar con nosotros el diputado Federico Storani, que por supuesto es radical. Yo pregunto, si lo entendió, ¿cuál es el cambio que hay entre el presidente, lo que dijo y lo que está haciendo? No, en este caso es lo que está diciendo en este momento. En este caso particular, ya que lo dijo en aquella oportunidad, no tenía necesidad de esperar 4 años o 3 años y medio para hacerlo ahora. Usted lo acusa de demora. Lamento, no lo acuso nada, lamento que esto se esté haciendo después de Semana Santa y no antes de Semana Santa. ¿Usted qué haría con los militares? Yo no haría nada con los militares, sencillamente procuraría que todo vuelva en su cauce, de manera tal que las Fuerzas Armadas sean Fuerzas Armadas y ocupen dentro del país la función que les corresponde, nada más. Profesor Bravo, me gustaría escucharlo. Usted, todos sabemos, no va a sacar acá patente de mártir, pero sufrió el secuestro, si usted me permite la tortura, creo, o la vejación como ser humano. ¿Usted qué haría con las Fuerzas Armadas? Usted es un hombre que está en el gobierno, además. Yo creo que se está recurriendo a frases hechas y a cosas simples. Diríamos que las Fuerzas Armadas tienen que ser Fuerzas Armadas. Bueno, eso es una definición en sí misma, porque son Fuerzas Armadas. Yo simplemente digo que he escuchado la intervención del doctor Frondizi, indudablemente en total desacuerdo con él. Es decir, me pareció un hombre que tiene un perdón por un lado, pero tiene un golpe de aire por el otro. Explíquemelo esto, por favor. Claro, porque verdaderamente él ha hecho una crítica al gobierno
con todo su derecho, pero no ha formulado ninguna crítica contra las Fuerzas Armadas. Y yo creo que las Fuerzas Armadas le deben al país una autocrítica propia, que se le ha dado la oportunidad, se lo ha sometido a eso en el sentido de juzgar a sus propios integrantes de las Fuerzas Armadas. No lo han realizado. Se ha hecho muchos señales desde el campo civil para buscar esta reconciliación. Nada de lo que se ha hecho ha tenido una respuesta, un eco por parte de las Fuerzas Armadas. Creo fundamentalmente que todos los esfuerzos por encuadrar legalmente o decir, dictar leyes, decretos, etcétera, no han tenido la respuesta necesaria por las Fuerzas Armadas. Y todos sabemos, porque la memoria del pueblo no es como los tapes que se pueden borrar. La memoria del pueblo está muy clara frente a todo lo que ha ocurrido desde el 24 de marzo de 1976 en adelante. Y pongo esa fecha porque es la fecha en la cual se instaura el golpe militar y derroca un gobierno constitucional. Un hombre surgido del campo civil, un político, un hombre que ha ejercido la presidencia de la República Argentina, jamás puede decir que las interrupciones del orden constitucional pueden ser admitidas. Primero porque está negando la soberanía popular. Y acá yo creo que debemos volver siempre a la única fuente legítima, que es el pueblo, la que determina cuáles son los gobiernos que se van a dar. Por eso estoy de acuerdo con usted, puede parecer extraño de que en la afirmación que dice que aún no gustándome el presidente, no gustándome su política, si tocan al presidente, si van a quebrar la Constitución, yo voy a salir a defender. ¿Y usted cómo está con la agenda del presidente? Porque usted no debe participar de lo que está haciendo el presidente ahora, ¿no le debe Absolutamente, gustar? yo soy un ciudadano y por lo tanto, en una democracia, ejerzo el derecho constitucional del disenso. Creo que así se construye una democracia. Profesor Bravo, a mí me interesaba mucho la definición suya en cuanto a lo que planteamos también hoy. Yo le comentaba recién a Bernardo y a la audiencia, la posición de Stolkiner y los hombres que no votaron con el bloque se presenta como una posición ética. Dicen, hay ciertas cosas que no se pueden convalidar ni admitir. ¿Usted está en esa actitud o cree que la ley de audiencia de vida es un principio de solución? Yo creo que desde el punto de vista como la ha encarado en los fundamentos de los considerandos el Poder Ejecutivo, ha tenido la intención de buscar una solución. Esa solución no es la que a mí me satisface, yo estoy públicamente, porque lo he manifestado en todo sentido, no estoy con la ley, me parece que no debe ser ese el procedimiento. Creo que aquí estamos exculpando a gente que ha cometido crímenes atroces y aberrantes. Por favor, y lo contraponemos, por ejemplo, lo culpamos al hombre que robó un televisor o que violó la propiedad privada. Es decir, cuáles son los valores fundamentales que tiene que tener una sociedad. Nosotros hemos luchado siempre por la vida. Entonces creo que la vida es el valor fundamental del ser humano en toda sociedad. ¿Y ustedes por qué votaron en contra? Por alguno de estos principios y porque creíamos que el marco de la reconciliación buscada debía tener explicitaciones claras de toda la sociedad. Fíjese, esta ley, en esta discriminación a veces de qué es un crimen todavía punible o no, parece seguir la filosofía de la bomba neutrónica. ¿Vio la bomba neutrónica que mata a todas las personas pero deja en pie los edificios? Yo creo que con esta ley estamos matando a las personas y estamos dejando en pie los edificios. Estamos dejando en pie la construcción de las conciencias. Y esto ha sido el grave problema de la Argentina. Y creo que en estos días, en algunas cosas, los argentinos estamos llegando a acuerdos. Por ejemplo, en que hay que dar una clara definición del rol profesional de las Fuerzas Armadas, en que hay que terminar con el gueto social y el aislamiento. Todos los elementos que tiran para adelante, empezamos a tener un diagnóstico común. Yo creo que desde ese diagnóstico común que mira adelante, tenemos que encontrar una solución del pasado.
Pero no habrá solución del pasado si también, como empezamos a decir, no reconocemos que hay partes de error de cada uno. Y yo no acepto, no como acto voluntarista, sino como acto de la esperanza de los argentinos de carne y hueso, que seamos capaces de volver a la locura, de decir que este país resiste una guerra civil o un enfrentamiento entre militares o entre militares y civiles que hoy por hoy están desarmados. No se puede decir impunemente que hay gente en el gobierno hoy que está queriendo cumplir esa página de Regis Debray que ha leído el doctor Frondizi, con todo el respeto que me merece su figura política. Creo que es un crimen de lesa patria. ¿Usted por qué repite patria? Porque él puso la palabra patria. Porque patria, patria son los seres humanos. Diputado Rosso, aparte de esto, yo coincido creo que tenemos que poner la Constitución Nacional por encima de todo. Yo creo que esto está claro, ¿no? Pero Mariano, le interrumpo, la Constitución Nacional hasta llega a ser un instrumento abstracto. Concretemos esta cosa en la voluntad de los seres humanos. ¿Usted por qué ya estuvo, Rodríguez? Bueno, primero yo voté que se tratara sobre tablas en el momento 2 días antes, porque creía que esta era la discusión que debíamos dar en el Parlamento, es decir, discutir, y me abstuve porque tengo muchas coincidencias con que la ley no es la solución del tema. Yo creo que en el texto de las leyes hay muchas cosas que no van a permitir darle a esto quizás la intención que tiene el propio mensaje, que bien decía Bravo, que si uno lee el mensaje tiene de pronto algunas alternativas que no se figuran o que no están figuradas realmente para que la ley la aplicase. Pero yo quiero referirme un poco no a lo que uno en un momento determinado puede hacer, que puede tener una serie de valoraciones, sino al tema de fondo de esto. Yo creo que la sociedad argentina está tratando a partir de Semana Santa, y todos estamos tratando de buscar algún elemento que permita canalizar todo este tipo de inquietudes. ¿Pero por qué a partir de Semana Santa? ¿Y por qué hubo una acción en Semana Santa? ¿Pero Hubo por qué una un programa de acción, televisión? se despertó Porque un tiene que tema. ponerse a motina. ¿Y sabe por qué? Por eso yo quería terminar diciéndole este razonamiento, que a mí me preocupa mucho, porque a partir de Semana Santa creo que en Argentina no hay más debate que el de los militares. Esto a mí me preocupa, Claro. porque creo que hemos dejado de lado infinidad de problemas que son mucho más importantes personalmente para mí. Y porque además creo que nos estamos volviendo, como algunas veces hemos hecho, que estamos colocando un cencerro y que lo estamos convirtiendo a la metal en la yegua madrina que nos lleve para todos lados, atrás de ese cencerro. Ahora, fíjese, Y diputado. creo que hay que terminar, por eso digo, esta ley no será perfecta, pero trata de dar una solución. Entonces hay que decirle a los señores militares, como nos dicen a nosotros, cuando los trabajadores reclamamos algo dicen que no hay posibilidad de todas las soluciones, y que si nosotros reclamamos todas las soluciones que deberíamos tener, esto no camina. Entonces quiere decir que en el país no hay soluciones ideales, hay soluciones posibles. Esta es una posibilidad, y que se tome como una posibilidad, pero tampoco tenemos el razonamiento, y creo que nadie tiene razonamiento, que esta es la solución total de los problemas. Pero yo no veo tampoco del otro lado, y esto es lo que me preocupa, una actitud realmente de integrarse a la sociedad en su conjunto, de buscar en el camino de la autocrítica, que aquí hay un esfuerzo que debe compartir toda la sociedad para salir de un país que tiene una serie de problemas. Y lo otro es que estamos hablando ahí, usted va al almacén y va a la verdulería y lo único que se habla es de esto. Acá parece que en Argentina lo único que sirve es esto, que es una minoría absoluta del país, y que el resto de la mayoría, todos los problemas que tiene, fíjese una cosa, no interesa. Fíjese una cosa, José Rodríguez, está mal en realidad que estemos hace un mes hablando de esto, pero usted en su bloque ha tenido problemas por esto, no ha tenido problemas por otros temas. por Así eso, quiere decir que también su crea bloque lo problemas, aprecia como un tema exacto. de máxima Eso en todos lados intensidad. está. Yo no digo que no tenga que estar, yo digo que a mí, de alguna medida, me molesta, porque creo que hay que resolver un montón de otras cosas que son, si quiere, más importantes que esto. ¿Usted por qué votó Porque en de contra? última, el trabajador que en la fábrica pide aumento de salario, pide un aumento de salario, o que pide estabilidad en el trabajo es para trabajar y alimentar a sus hijos, y acá algunos están pidiendo, ¿no es cierto?, que los traten de una forma, después que hicieron cosas, porque muchos hicieron cosas que no eran realmente constructivas para el país, porque esto pasó. A mí también me tocaba estar preso, a mí también me tocaba un día que adelante mi mujer me metieran de cabeza adentro de un auto de mis hijas, por el solo hecho
nada más, exclusivamente, no de ser montonero, ni ser un hombre del movimiento obrero que había tenido la valentía de decirle al gobierno de la dictadura en ese momento: le vamos a hacer una huelga porque no estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo. Por eso me agarraron de los pelos y me tiraron dentro de un auto. Entonces esto lo hemos vivido, estamos con ganas de perdonar, pero el perdón debe ser una cosa, estamos con ganas de reconciliar, pero una cosa real, ¿no es cierto? Esto no puede ser que hagamos ahora borrón y cuenta nueva, y que alguien pretenda que sea borrón y cuenta nueva. Bueno, que ahora hay una posibilidad, que estamos avanzando sobre esas posibilidades, que no será la ideal, que existen una serie de medios que queremos impulsar. Bueno, esto es lo que hay que comprender, y creo que acá tiene que terminar el debate para empezar a construir otra cosa. ¿Por qué usted votó en contra también, general Zugaray? Mire, lo meditamos mucho y nos trazamos nuestra propia línea de razonamiento. Si esta ley de obediencia debida, así llamada, podía servir para corregir, digamos, un 70% del problema, 75% del problema, podríamos dejar de lado la grave deficiencia jurídica que tiene, podríamos dejar de lado los problemas constitucionales y lo demás, porque como mal menor contribuiría a resolver un 70-75% de la situación que está creada, a la luz de las urgencias político-militares que existen, porque si no tenemos en cuenta que estamos viviendo una emergencia político-militar, no vale la pena que sigamos discutiendo, ¿no? Entonces, si eso servía, hubiéramos votado a favor. Como llegamos a la convicción de que no sirve para resolver el problema, pensamos que no valía la pena que nosotros contrariáramos nuestra conciencia por hacer un acto de ayuda, pensando que era inútil lo que íbamos a hacer. ¿Por qué no prefiere la amnistía, no? ¿Por qué no sirve, ¿Cómo? ingeniero? ¿Usted prefiere la amnistía? Miren, hasta decir sí o no, amnistía o no, así en frío, es una cosa muy delicada. Yo en este tema hubiera preferido que fuéramos menos y tuviéramos más tiempo para hacer una exposición razonada a cada uno, si es que vamos a prestarle... La puedo hacer en la Cámara, ingeniero. Sí, ya lo he hecho en la Cámara. Ya ¿Pero lo he por hecho qué y no lo voy a sirve dejar, esto? ¿Por qué no es un 70% de la solución? Porque no existe el problema. Los oficiales de las Fuerzas Armadas que están en este momento, en esta situación, no desean ser perdonados de teniente coronel para abajo. No es esa la posición. ¿Y qué quieren? Si no se investigan por qué se produjo el movimiento o el episodio de Semana Santa, si no se sabe por qué, entonces es probable que estén buscando soluciones donde no existen las soluciones. Y yo quisiera profundizar en el concepto, ¿por qué no los militares no desean esta ley? ¿Qué es lo que desean? Porque aquí tenemos que hablar claro. Es decir, no desean esta ley porque desean la amnistía e indudablemente la reivindicación de la lucha antisubversiva. Es decir, ellos lo han dicho muy claramente en todas las manifestaciones colaterales de las organizaciones que tienen, que desean reivindicar la victoria militar obtenida sobre la subversión y transferir o revertir la derrota política que han tenido sobre este aspecto. Esto lo han dicho. ¿Por qué no hablamos un poco sobre eso, que creo que es lo fundamental y lo que nos va a centrar un poco la conversación en encontrar soluciones? Eso es lo que quieren, ingeniero. Ahí nos aproximamos un poco a la verdad. La intervención militar del año 76 en adelante tiene dos aspectos. Uno es el hecho político de usurpar el poder y gobernar mal. Tan mal que suscita la reacción de gran parte de la población que no está satisfecha con ese gobierno, que hubiera podido ser un gobierno civil, porque también ha habido gobiernos civiles muy malos, y ese es un aspecto de la cuestión, es decir, la usurpación del poder, las Fuerzas Armadas en función política, gobernando mal. Por otro lado están las Fuerzas Armadas en función militar, combatiendo la subversión, derrotándola militarmente y salvando a la República, salvando a la sociedad del desastre del terrorismo y del desastre a que estaba expuesto en ese momento. Cuando se instalan las instituciones de la República, se comete el grave error de mezclar todos y se desata la ola antimilitarista mezclando la reacción producida por el mal gobierno y trasladándola a denostar la acción militar. Se olvidó de la guerra de las Malvinas, este ingeniero, Lo he escuchado a usted sin interrupción y le pido que no me interrumpa. Disculpa. Porque, como le dije antes, si queremos sacar algún beneficio de esto para el público y también para las delicadas situaciones que tenemos, hay que expresar los conceptos completos. La guerra.
El grave error que comete el gobierno y las instituciones, los partidos políticos, es querer juzgar a la luz de la justicia de tiempo de paz, de los códigos de tiempo de paz, de las leyes de tiempo de paz, los actos de guerra. Desde el momento en que a través del decreto del Poder Ejecutivo, prejuzgando y enjuiciando de antemano, se manda todo esto a la justicia de tiempo de paz mediante el artificio de modificar el Código de Justicia Militar, crear nuevas instancias, etcétera, cuya juridicidad y constitucional no voy a discutir porque nos perderíamos en detalles. A partir de ese momento, se comete el grave error de juzgar hechos de guerra a la luz de la justicia de tiempo de paz. Un ejemplo: privación ilegítima de la libertad. ¿Cuántas ha habido? Si decimos tiempo de guerra, no ha habido ninguna privación ilegítima de la libertad. Puede haber habido un error, si ha detenido a una persona por error, pero no es privación ilegítima de la libertad. Si estamos hablando de tiempo de paz, ha habido miles de privaciones ilegítimas de la libertad. Cuando se habla de metodologías aberrantes y perversas, las metodologías en la guerra no se juzgan si son aberrantes y perversas, sino si tienen éxito o no, si gana la guerra o no, si se impone la voluntad al adversario o no. Perdóname, ingeniero. Sí. ¿Usted le preguntaría al profesor Bravo si él sintió que estaba en guerra el día que lo fueron a buscar a su casa? No, yo no le preguntaría nada porque el caso particular del profesor Bravo es un problema de él, no es un problema mío, y he agregado recién... escúcheme, he agregado recién que si ha habido errores, esos errores deben ser reparados, y si ha habido cosas que hay que castigar, se castigan, porque en la guerra también se castiga. Antes de terminar la guerra, también había 270 casos que habían sido castigados por la propia justicia militar. Tome el caso en Vietnam del teniente aquel que se liquidó 70 vietnamitas. Ahí hubo un exceso, se lo juzgó, después se lo indultó, pero se lo juzgó dentro de las leyes militares. Se arroja la bomba atómica sobre Hiroshima. ¿Es una metodología aberrante? ¿Sí o no? Sí. Entonces, para poder juzgar las palabras aberrantes, excesos, etcétera, hay que saber si estamos juzgando por las leyes de tiempo de guerra o por las leyes de tiempo de paz. Perdón, ingeniero, ahora lo interrumpo, porque quisiera escucharlo al profesor Bravo ahora. Bueno, no, yo no quiero hacer de mi caso particular una exposición. Yo simplemente digo que es muy fácil hablar de errores cuando estamos hablando de seres humanos. Y yo tengo la suerte de estar ahora en estos momentos acá en esta mesa y poder seguir viviendo. Pero hay muchos de mis compañeros que no pueden gozar de esta suerte, están desaparecidos. Es decir, han sido lo que nosotros llamamos en ese tiempo detenidos desaparecidos. Y sus familiares ignoran cuál es la suerte corrida, aunque la presuman, aunque todos tengamos el convencimiento de cuál ha sido su final. Pero ni siquiera han tenido la suerte de contar con el cuerpo para poder darle el recuerdo y la cristiana sepultura que merece cualquier ser humano. Pero esto no es en realidad lo que nos debe preocupar. Yo digo que esto ya está establecido en la memoria, ya ha sido juzgado por el pueblo, y no hablemos de la justicia en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Yo digo, cuando se produce el hecho de que los militares tienen que juzgar a sus propios integrantes de las fuerzas, ¿qué ha resultado de todo eso? ¿Cuál es el informe que se le ha dado a la opinión pública sobre lo que ha ocurrido en la Guerra de las Malvinas? ¿Qué es lo que ha pasado con esa homogeneidad que no se observó tampoco en esa Guerra de las Malvinas, en las tres fuerzas, en el comando conjunto? Todo esto lo sabemos. En la Guerra de Malvinas fueron condenados por el Consejo de Guerra. Sí, pero... Y creo que el Aminoso. Fueron condenados. Fueron condenados. Así que digamos la verdad sobre eso. Yo quiero una opinión. Fueron condenados por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. ¿Y cuál fue la condena que les dieron? Creo que fueron 15 años. 14 años. 14 años, que lo deben cumplir en prisión militar. ¿Y dónde quiere que lo cumplan? En la prisión que cumplen todos los ciudadanos. Bueno, y ahí están. ¿No le alcanzan 14 años? ¿A mí? Sí. A mí no me alcanzan ni 1, ni 14, ni 25, ni 100. Pero bueno, porque yo no juzgo a nadie. Afirmó que no habían condenado, y están condenados. Están condenados por un Consejo Supremo en instituciones Señor, usted militares. afirmó que no estaban condenados porque las Fuerzas Armadas no lo habían condenado y están condenados. Bueno,
¿Sabes lo que pasa, Néstor? Si vamos, termina acá, después me deja cuando Sí, cómo no, venga. lo podemos dejar ahí. Vamos a buscar a Jarolaski, no sé, se habla por ahí. Sí. Se necesita sangre del grupo cero. Es como una... José Rodríguez que se abstuvo. El ingeniero Sogaray que no lo ha votado. ¿Están solos los radicales para esto? No, no estamos solos. Yo creo que nos acompaña el consenso de la sociedad argentina. Además, da la casualidad que nos toca a nosotros ejercer el gobierno. Tenemos que asumir esta responsabilidad y lo hacemos por considerar que es el camino adecuado y posible. Me parece ocioso insistir en que usted ha tenido, creo hoy, la oportunidad de transmitir las palabras del presidente en el Estadio Ferro en la campaña electoral. Insistir en que nosotros hemos apoyado toda esta compleja situación en los 3 niveles de responsabilidad y que uno de los niveles de la obediencia debida no estaba definido, no lo definió la justicia. Recién cuando el procurador Gauna da su dictamen aparece con algún perfil más nítido esta definición. Consecuentemente, lo que el gobierno decide, al margen de que haya ocurrido antes o después de Semana Santa, es que tenga forma legislativa imperativa, sin discusión, el alcance de la obediencia debida, que no consagra impunidad para los delitos, que es la solución que nos faltaba a nosotros dentro de esta concepción doctrinaria de los 3 niveles de responsabilidad, que eran, de nuestra manera de ver, la única posibilidad de encarar en el Estado de Derecho cosas que ocurrieron en el antiderecho. Esto que escuché decir al ingeniero Alzogaray, comparando esto a una guerra, yo creo que si este concepto lo hubieran utilizado cuando estaban reprimiendo la subversión, le hubieran hecho un gran favor, porque precisamente lo que los subversivos querían era ser considerados beligerantes. Esto viene un poco retroactivo a dar la razón a la subversión en su demanda. Yo creo que es un error. Esto fue una represión ilegal. Nosotros no reprobamos la lucha contra la subversión, sino la metodología empleada. Y para juzgarla concebimos los 3 niveles de responsabilidad, cuya culminación aparece ahora con esta ley. Si conforma o no conforma, esta es otra historia. No hacemos leyes para conformar, hacemos leyes porque creemos que debemos hacerlas, porque estamos convencidos de su eficacia y de su necesidad. Admito la crítica que hubo acá, no sé si usted la escuchó porque usted llegó un rato antes de entrar acá a la mesa, pero creo que tanto el profesor Bravo, me parece que Grosso también, dijeron, usted dice que la obediencia de vida no cubre delitos, es verdad, algunos delitos no cubre la ley. Por ejemplo... No, yo he dicho que no deja impunes delitos. No deja impunes, es lo que digo, no deja impunes delitos como atentados a la propiedad privada, como sustitución de nombre de chicos y de chicas, pero acá lo que dijeron ellos es que hay una alteración de valores, porque sí deja impunes a delitos peores, como pueden ser homicidios o torturas. Esos delitos se trasladan al responsable de la orden. ¿Y quién dio la orden? ¿Está la orden? Y naturalmente tiene que haber una orden. ¿Pero quién la dio? En cada caso, y bueno, esto es lo que tiene que determinar el juez. Es curioso que no haya... Isabel Perón. ¿Quién? Esto es lo que tiene que determinar el juez. No hay ningún coronel que esté preso. Generalmente los que están presos son generales. Y Luder, ¿Cómo dice el ingeniero? Isabel Perón y Luder no dieron la orden. Claro, lo que sucede... Solamente que se indica la fecha mágica del 24 de, claro. del 24 de marzo. ¿Y antes qué pasó? Había Esa es 5.000 detenidos. Es una omisión que al ingeniero le Me resulta poco significativa, porque él considera que la orden de un gobierno constitucional en el marco del Estado de Derecho tiene el mismo modo de organizar la juridicidad de una supuesta guerra que un Estado autoritario de quienes en sedición asumieron el poder ¿Me político. permite una brevísima Yo interrupción? creo que este es un cambio cualitativo porque genera otro punto de vista político. Yo estoy seguro que con todos los errores de nuestro gobierno, de haber continuado la democracia, existido el Parlamento,
la metodología aplicada en la guerra contra la subversión no hubiese sido tal. No hubiera Permito sido una posible. interrupción No hay brevísima. ninguna duda de eso. Esta Cámara de Diputados que dicta leyes del país debe dar amplios poderes a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, sin que con ello se quiebre la libertad para perseguirlos hasta sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo. Me pregunto si tendremos que seguir hablando a nuestro pueblo que cada día va a derramar sangre de los hombres que solo cometieron el pecado de luchar por el bienestar de nuestra patria. El mejor homenaje que podemos brindar a todos los caídos y a José Rucci es que desde este momento nos pongamos a trabajar para terminar con las ratas que nos hieren y no quieren la grandeza de nuestra patria. Diputado Esteco del Frejudi. La Cámara de Diputados, el 27 de yo quería decir una cosa, porque no sé, la conversación me parece que si la llevamos... ¿Qué archivo ordenadito? También tengo el de Trócoli, doctor. Sí, Enseguida se lo leo. Usted Pero yo tiene, tengo otro usted tiene archivo. el de su actuación en Yo la tengo otro embajada al archivo, servicio ¿no? del golpe militar del 76. Sí, señor. ¿Recuerda yo su tengo intervención otro- en todos los golpes de Estado No, también? no perseguí ¿Los tiene como ratas archivados? a nadie. ¿Los No tiene perseguí como archivados? ratas a nadie. No, claro que no persiguió como ratas, pero usted formó parte de todos los golpes militares. No del es país. cierto, señor. Esto Usted usa la históricamente técnica de es cierto. Goebbels, que a quien usted no tiene simpatía seguro, ¿no? De manera que usar la técnica de Goebbels de repetir una frase hasta que todo el mundo la crea. No, es Yo, que ¿de qué golpe de Estado fui yo miembro? usted fue miembro del golpe de Estado 76, fue miembro de la Revolución ¿Del Argentina. 76 en qué? No fue embajador usted. Dios señor, el 76. No, señor. Está equivocado. Ahora vamos a El discutir 70 una. pero Yo señor, estaba convencido. Mire, el mereció 76 se serlo. equivoca en 10 años. usted. Mereció serlo. No Se importa. equivoca. Ah, merece serlo. No, ni siquiera eso. Permítame leerle esto. Puede ser que sea... Permítame leerle esto. Nada sería más contrario a los intereses del país que precipitar en estos momentos un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas que supieron retirarse en mayo del 73 de la escena política no deberían volver a ella, sino cuando sea realmente en ¿Pero quién peligro lo dijo la eso? supervivencia. Eso lo dije yo 4 días antes del 76. tiene que leer? ¿Eh? ¿Y lo tiene que leer? No, lo leo para ser exacto. acuerdas No que me para ver gustaría, si no me se gustaría equivocó? emplear palabras a medias. Claro, Ahora, para que yo no repita un error. Efectivamente, fue en el 66, no 66, 10 años se me cayeron. Pero los ministros de gobiernos militares fueron todos, hubo ministros radicales de gobiernos militares. Ah, pero yo estoy hablando con Azogaray, no estoy hablando con Rodríguez. No, pues vamos a hacer la Todos lista. fueron Vamos a ministros hacer de la gobiernos lista. militares. No, Hubo no. 4 ministros de interior radicales de gobiernos militares, pero uno sabía Claro, también claro, de esto. claro. O sea, la NEFTA le va a dar la palabra a alguien que Queremos- nunca, queremos que nunca señalar- colaboró con un gobierno militar. Queremos Si se señalar, puede, señor perdón, presidente- usted no lo interrumpía, ahora no me interrumpa a mí. Me dieron la palabra, habla siempre él, tiene razón. El tema, ahora va a hablar alguien que nunca colaboró con un gobierno militar. Nunca, jamás. ¿Cierto? Y viví un montón. Nunca, jamás. Y siempre terminé, siempre en el mismo lado, atrás de una reja. Desde el 55, no ahora. Es cuando tenía 20 años. Es sin suerte usted. Y que no sabía lo que quizás era la política, pero también la sufrí porque había un golpe militar. Y yo creo que cada vez que entramos en este debate vamos a los extremos. Entonces el extremo de que acá las Fuerzas Armadas no hicieron nada, son los ángeles de Dios que nos salvaron a los argentinos, nos trataron a todos bien, cuando nos detendían nos llevaban, nos daban la cama servida, todo, que es la posición que dice el ingeniero, está todo bien, estuvo todo bien. Yo no he dicho eso. Sí, Yo no he dicho eso. todo es viejo, está lo que tengo anotado, que bien, que hubo una guerra, fenómeno. Y está la otra posición del otro lado, que dice hay que matar a todos los militares, hay que ahorcarlos a todos, acá hay que combatir, perseguir, que son los extremos. Esto será No, los terroristas. regalando algo al 20% del país. El 80% del país sensato, esta Argentina sensata, busca que acá encontremos caminos de solución, de conciliación, y que los argentinos sigamos construyendo un país para adelante, en democracia, defendiendo la democracia. Este es el 80% de los argentinos. Entonces, alguna vez la Argentina tendrá que sensatamente ganar la mayoría, porque si no volvemos a lo mismo, de siempre. Yo antes del 76, como hay algunas críticas a una ley, yo no era diputado, lo que sé es que nosotros salíamos a la calle a plantear problemas contra la subversión. Lo que sé que muchos de nosotros fuimos también en aquellos momentos amenazados y tuvimos graves problemas que no hemos estado de acuerdo con la subversión. Y lo que sé que también mucha gente que habla, no habló. En aquel momento no hablaba porque tenía miedo de lo que estaba pasando y no hablaba, y algunos hablábamos. Y después del 76, violín en bolsa también de lo que pasó en el país, y algunos hablamos. Entonces ahora tenemos que terminar con esto de los extremos, de que estaba todo bien y que los militares un poco más le vamos a tener que hacer un homenaje por la brillante actitud de habernos salvado a los argentinos, de haber dejado un gran país endeudado hasta aquí, destruida su industria productiva, destruido moralmente, con hijos desaparecidos, que nos guste o no nos guste, no están, porque yo tengo hijos, a mí me hubiera gustado si me pasaba algo, y si mi hijo incluso hubiera estado en una actitud
difícil que me hubieran entregado a mi hijo para tener toda la vida la posibilidad, incluso hasta posiblemente al lado de su tumba, la tumba que él ocupaba, hacer mi propia mea culpa como padre, porque por ahí el error de mi hijo fue mi error. Y entonces esto pasó en la Argentina. Entonces nosotros no queremos ahora que vayamos a los extremos, los que quieren matar a todos los militares o los que quieren perdonar esto como si no hubiera pasado nada, sino que en la Argentina haya en lo posible un acto justo, que ellos tengan la misma posibilidad que tenemos los argentinos de nuestra opinión y que salgamos por la mayoría en democracia para siempre. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está ocurriendo, José. Esto es lo que a mí me parece que hay que discutir. No son ladrillos a la luna, no sirve para nada. ¿Es un paso en el buen sentido? Es un paso, y nosotros lo hemos planteado. Me abstuve porque creo que no es completa, me abstuve porque creo que podría ser mejor, y me abstuve porque cuando uno está como diputado, así cuando toqué el timbre y dije, quiero votar sobre tabla, fui el único del bloque y me ha costado un montón de críticas, en ese momento consideré que había elementos que podían haberse mejorado. Entonces el diputado cuando está en su banca, muchas veces puede equivocarse o no, pero conscientemente está tomando una actitud. Y yo tomé mi actitud en esto muy consciente, porque creo además que esto puede servir, o si no sirve, por lo menos se ha intentado algo. Y vuelvo a insistir en las soluciones ideales y las posibles, porque yo como trabajador quisiera ahora el mejor salario, que no tenemos, la mejor capacidad de producción, que no tenemos, porque el país tiene muchos problemas y todos tenemos que aportar algo para que si solucionamos el conjunto, lo solucionemos dejando algo de nuestros intereses. Y acá parece que hay militares que no quieren dejar nada, que quieren que todo se le arregle y que a partir de ahora nunca más se juzgue todo lo que hicieron. ¿Entendió, ingeniero, lo que está diciendo Rodríguez? Sí. No, lo digo sin entender, ingeniero. No, sí, entenderlo, entiendo, cómo no, pero nos estamos dispersando otra vez, y habría que tratar de descentralizarlo, ¿no? Habríamos que tratar de llegar a algún tipo de conclusiones. Si no tuviéramos una realidad político-militar existente, no estaríamos discutiendo esto. Estamos discutiendo esto porque tuvimos el incidente de Semana Santa. Y ya lo dije antes, lamento que estas cosas que se están haciendo ahora no se hayan hecho antes de Semana Santa. Todo lo que se intentó antes fue insuficiente, el presidente lo reconoció. Dijo, como no sabíamos bien si el pueblo estaba dispuesto a defender la democracia, no nos animábamos a ir más lejos. Eso no es cierto. Eso está no en el discurso del presidente, pero usted es una interpretación libre. Pero con una interpretación, estoy repitiendo literalmente lo que dijo el presidente. Pero escúcheme una cosa, el problema no pasa por ahí. Usted está empeñado en solidarizarse con quienes pretenden que la ley de obediencia debida se debe llamar ley Rico. Y esto no es así. La obediencia debida está proclamada desde 1982 por el presidente y por la Unión Cívica Radical. Si no ha habido antes una decisión, es porque se esperaba que la justicia la produjera. No la produjo la justicia, entonces antes o después de Semana Santa era decisión del gobierno producirla mediante una ley. Fíjese entonces, que la ley, el ¿qué es lo que están de ley? Jugando aquí una serie de argumentos encaminados a descolocar una actitud que es perfectamente clara y que la sociedad comprende. Esto es lo importante. El proyecto de ley nos llega a las 13 horas. Había que votarlo a las 15. Claro, está bien. Después se postergó hasta las 17. Empezar a tratarlo. Había que votarlo sobre tablas. Sí, sobre tablas. Tratarlo sobre tablas. Había que votarlo, tratarlo sobre tablas. No pierda el tiempo, porque eso lo vivimos todos acá. Me perdona, usted no estaba acá cuando de pronto, no estaba en la mesa, cuando yo mostré algo que me llegó de parte de un amigo desconocido, de lo que pensaba Alfonsín sobre lo que había que hacer cuando llegara al gobierno 4 años atrás. ¿Quiere escucharlo? ¿Sí o no? Interesante. Tenga cuidado, ¿eh? No, se dije interesante escucharlo. Yo no tengo nada que rectificar de eso porque he pensado lo mismo. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que en un marco de extrema confusión cumplir órdenes. Esto cualquier juez de la República, como cualquier ciudadano argentino, sabe que señala discrepancias y distinciones fundamentales en cuanto a los grados de responsabilidad. Y de esta manera es como vamos a salir adelante, no con leyes de autoamnistía que igualan en el delito a todos y que hacen que el que tenga mayor culpa
se iguale con el que no tenga ninguna. ¿Entendió, Jarolaki? Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿No es lo que está haciendo el presidente? Yo querría plantear un tema Jarolaki a grosso, ¿no? El tema del costo electoral. Yo no lo transfiero, pero usted dice, 4 años esperamos a la justicia. Entonces alguien dice, claro, querían salvarse el costo electoral de arreglar esto, ahora tienen que arreglarlo. No. Y Grosso, permíteme, le hago la pregunta a Grosso. Manzano, acá, el martes pasado o el otro, porque hace tanto hablamos del tema que no me sé cuál martes era, dijo, nosotros si tenemos que compartir los costos, vamos a compartir los costos. Y después el bloque peronista no compartió los costos. ¿Cómo es este asunto de los costos? Porque metodología, pero creo que en otra aquí... posición. Pero ¿quién habla de costos acá? ¿Quién habla de costos ahora? Pero entonces usted está considerando esto como un negocio. Yo no. Costos pero y precios. Ustedes sí. No, esto no es un problema de costos y de beneficios. Este no es un problema de los radicales, es un problema de los peronistas, los radicales de todo el país. ¿Cómo vamos a hacer una especulación de costo electoral en una cuestión de naturaleza? Ni la hemos hecho antes tampoco. Hubo 4 años para hacerlo. Pero no lo hemos hecho antes tampoco y esperábamos durante estos 4 años el pronunciamiento de la justicia sobre un tema de esta importancia. No lo hubo. Y lo he dicho 20 veces, este es el momento en que tenemos que hacerlo. Grosso, Rubén Cardoso y Héctor Dalmau son diputados peronistas. Sí. ¿Y para qué van a Campomayo a verlo a Rico ahora? Ahora, No tengo idea. No, esto sale esta madrugada de esta revista Sombra. No me consta. Me impresiona eso, porque ¿por qué tenemos que ir a verlo a Rico nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con Rico? ¿Rico lo van a sancionar o no? Está siendo juzgado. Por eso. No. Ahora, ¿ustedes por qué no acompañaron? Volviendo a la pregunta de Mariano. Porque en este marco de una ley de obediencia de vida, que se funda en el dictamen de un procurador sobre jurisprudencia preexistente inclusive en un código de 1951, ¿por qué no lo aplicaron ya los jueces? Si la jurisprudencia existía. Lo que nosotros planteábamos era otra cosa. Por eso hace falta ley. Pero es que la jurisprudencia existía. Entonces, esta ley es redundante, esta ley es el gesto político, la jurisprudencia existía. Es la decisión política que los jueces no tendrán que interpretar. Es una ley que los jueces no tendrán que interpretar sino aplicar. Hoy, a 3 larguísimos años, que se iniciaron con la extradición de Filmenico, que llegó a la Argentina, lleva 3 años y unos meses de detención. Bueno, fue un trabajo realmente muy duro, muy duro, arrancamos de la nada, nadie soñaba que iba a estar Filmenico preso algún día en la Argentina, muchos pensaron que algún día estaría muerto, pero nunca preso. Encontramos, cuando nos enteramos que había sido detenido en el Brasil, fuimos a buscar la causa y nos encontramos con 5 hojas, así que empezamos realmente de la nada en la causa del secuestro de los hermanos Born, pero lo que es más grave aún, los 2 homicidios alevosos cometidos en oportunidad de ese secuestro. Hoy ha recaído sentencia. ¿Usted qué pidió? Acá le termino la idea, acá debía estar tal vez el juez, porque creo que es el doctor Carlos Luff, no yo. Yo oportunamente pedí reclusión perpetua, o más accesoria reclusión por tiempo indeterminado, sujeta a las condiciones que nos impuso el Supremo Tribunal Federal del Brasil. Esto es que la detención no pasara a los 30 años. Una cosa es la pena y otra cosa es el modo de cumplimiento. En Brasil no hay perpetua. Eso es muy interesante. En Brasil no existe la prisión perpetua por un mandato constitucional. Nosotros tuvimos que consultar para aplicar correctamente la ley y la legislación brasileña. Yo creo que en ese sentido están un poquito más avanzados que nosotros en este aspecto legislativo, porque ellos sostienen que condenar a reclusión perpetua es prácticamente llevar al individuo a un estado total de irredención, ya no sirve más para la sociedad, no importa que delinca en la cárcel. En cambio, mientras exista una expectativa de posibilidad de recuperar la libertad o de regenerarse, el individuo va a tener otra conducta. Doctor, usted como ciudadano, olvídese que es fiscal, ¿le pareció que alguna vez iba a poder usted
pedir la condena y conseguir la condena de Firmenich? ¿Realmente? ¿Lo soñó alguna vez? Miren, cuando arrancamos con esto, yo estaba convencido de que íbamos a llegar a la condena. Le repito, esto es para escribir un libro, porque fue larguísimo. Es decir, trabajamos esto es muy importante, trabajamos con el sistema tradicional, trabajamos con el Código de 1900, es decir, no fuimos dotados de ninguna legislación especial, no pudimos tener juicio abreviado, no pudimos tener oralidad, no trabajamos sobre el sistema de la libre convicción, al contrario, sobre el sistema de la prueba legal, es decir, todo aquello que nosotros afirmábamos en nuestro dictamen y lo que afirma ahora el juez en la sentencia, debía y debe estar absolutamente respaldado por la prueba. Me va a gustar, perdón la interrupción, que los señores diputados que tienen poder, ¿no? Y el pueblo les ha dado poder, usted le explique lo que dijo Firmenich hoy cuando recibió la sentencia. Muy importante que ellos sepan por lo menos el riesgo de una amenaza que debe haber en eso. Bueno, esto es un poco anecdótico. Lo que pasa es que en boca de Firmenich, en fin, tiene una lectura un tanto peligrosa. Hoy se le notificó la sentencia, el tribunal le notificó la sentencia del Instituto de Detención de Villa Devoto, donde está alojado, y toda una reacción. Bueno, usted sabe que la psicología del preso, del detenido, es muy particular, ¿no? Se pueden comprender algunas reacciones, pero tuvo una muy particular. Primero sostuvo, qué ridículos. Bueno, sí, yo creo que hay algo que no es ridículo, es esto. Y después tuvo un gesto así místico, propio de los detenidos, ya le lleva más de 3 años de prisión, al decir, bueno, que Dios los perdone. Hizo una pausa y agregó, y que también Dios los protege. Una expresión similar. En boca de Firmenich puede tener una lectura un poco peligrosa, ¿no? Ahora, doctor Romero, cuando usted pide prisión perpetua, reclusión perpetua, sabe igual que no puede ser más de 30 años, una especie de condena moral, como decirle, usted merece la reclusión perpetua, pero no podemos darle más de 30 años, algo así. Mire, Mariano, en derecho penal se lo explico porque acá hay que compatibilizar 2 legislaciones, la argentina y la brasileña, que se contraponen en esto. Nosotros teníamos que aplicar el Código Penal argentino, pero teníamos enfrente un tratado de extradición bilateral con Brasil y una sentencia dictada por el Superior Tribunal brasileño que nos imponía un máximo de 30 años. Entonces dijimos, bueno, muy bien, para no caer en el riesgo de imponer una pena ilegal, vamos a aplicar el Código Penal argentino, que para este delito tiene una pena indivisible, de reclusión perpetua, es decir, indivisible, no puede dividirse en el tiempo. Entonces, pero ¿cómo al mismo tiempo vamos a cumplir con los brasileños? Porque esto hay que cumplirlo sagradamente. Entonces digo, bueno, muy bien, reclusión perpetua, pero en el tiempo los jueces cuidarán de que esa reclusión no pase de los 30 años. ¿Qué es lo que ocurre en el Brasil? Doctor, Brasil concedió la extradición en esa inteligencia. Doctor. Ahora, reclusión perpetua y 30 años es casi lo mismo. Claro. En la historia del derecho penal argentino, yo no conozco, yo tengo 23 años en la justicia del crimen, no conozco casos que hayan pasado los 20 años de detención. 2 preguntas finales. Si el país un día, a través de sus representantes, resolviera una amnistía, al ciudadano estoy preguntando, ¿a Firmenich le cabría la amnistía tanto como a Videla o a Macera, a juicio suyo? Las amnistías son amnistías, es decir, si las amnistías son generales, corresponden amplias y generosas, como se dicen, corresponden a todo el mundo. Nosotros hemos conocido amnistías, ya sabemos lo que son las amnistías, ¿no? ¿Qué son las amnistías? Y bueno, es el perdón masivo de todo lo que ha ocurrido. Firmenich fue amnistiado una vez. Firmenich fue amnistiado en el 73, fue amnistiado por la muerte de Aramburu. Es decir, Firmenich es la primera vez que es juzgado y por supuesto es la primera vez que es condenado, ¿no? Pero yo le quería agregar algo, Grondona. Esta sentencia que ha recaído hoy, que desde ya no está firme, que está sujeta a revisión en segunda instancia, tiene una importancia particular. Yo le voy a decir por qué. No es una causa, no son 2 homicidios y un secuestro. Nosotros en la acusación, la Fiscalía le llamó a este hecho el acto fundacional de la guerrilla en el país. Y se lo explico en 2 palabras. El secuestro de los hermanos Bor implicó
el alimento financiero para la guerrilla de 60 millones de dólares, que sumados a otros secuestros menores, nosotros estimamos, y así lo calculamos, en algo de más de 100 millones de dólares. Dinero con el que se fueron del país y depositaron en el Banco Nacional de La Habana. Y aún hay todavía gran parte de ese dinero depositado ahí. Con esa plata se financió toda la actividad posterior de la guerra revolucionaria. En esta sentencia, que yo todavía no he terminado de leer, es una sentencia a mí me ha parecido espléndida, está descrita con una precisión increíble todo el desarrollo de la guerra revolucionaria a partir del año 74. Coincide en mucho sobre este tema, en la tan mentada guerra, si existió guerra o no existió guerra, con la sentencia de la Cámara Federal en la causa 13 de los comandantes. Coincide un juez federal que condena a un subversivo, al máximo dirigente subversivo que conoce Argentina y quizá Latinoamérica, coincide con lo que ha dicho la Cámara Federal de la Capital Federal, que condenó a los comandantes. Hubo una guerra revolucionaria y hubo una guerra contrarrevolucionaria. Y en el marco de esa contienda se cometieron delitos terribles, entre esos el que nos ha tocado jugar a nosotros. Y la importancia que tiene es que este hecho es el que suministró el dinero para todos los hechos posteriores. ¿Lo podemos dejar ahí? ¿Cómo no? Comisión bicameral hacer en términos de reorganización castrense y de estructuración de la mutua colaboración entre civiles y militares para reorganizar las Fuerzas Armadas. Pero la ley va a salir, porque creo que el Senado... Por eso es que yo no hablo de la ley, porque una vez superado el debate de diputados y tomado nuestra posición, ahora ya está fuera de nuestro control y de nuestro juicio, y seguramente en el Senado se aprobará, y por lo tanto yo ya entiendo a la ley como un hecho que en diputados fue dado. Cada uno tomó su actitud. La única reflexión que yo quisiera hacer, porque sé que después la ronda nos va a llevar a terminar casi el programa, es lo siguiente. Yo dije al finalizar el debate del viernes a la noche que en Semana Santa el pueblo argentino había rendido un examen como hombres y mujeres en términos de ratificar su vocación de vivir en democracia. Que lo que estábamos viviendo ahora era el examen de la clase dirigente argentina. Si la clase dirigente civil queda presa de la irracionalidad de quien dice desde el lado militar, no puedo autocriticarme, hice todo bien, o de un jefe guerrillero que dice Dios los proteja, creo que el país no tiene salida. Creo que volveríamos atrás y estaríamos en el 76. Creo que la responsabilidad es de los hombres de la civilidad para transitar este difícil camino. Una sola consulta de tipo casi muy personal, ¿no? ¿Ustedes creen, los peronistas renovadores, que pueden perder una figura como José Rodríguez? No, esas son cosas que tienen los trámites políticos. Estoy seguro que vamos a conversar y de alguna manera vamos a encontrar caminos. Doctor, como abogado le pregunto, ¿puede un juez, una vez conseguida sancionada la ley, que se le ha sancionado, no lo dudo, declarar la inconstitucionalidad de la ley porque... ¿Qué ley? ¿La de obediencia de vida? Sí. ¿Sabe por qué? Porque no hay igualdad ante la ley. Los tenientes coroneles sí, los coroneles no, los generales no, los mayores sí. Y yo le pregunto. Bueno, sí es natural que un juez pueda declarar una inconstitucionalidad de una ley porque considere que viole algún principio constitucional. Normalmente los jueces no lo hacen de oficio, lo hacen a pedido de parte y en causas determinadas, ¿no? Es decir, si no, el juez se transformaría en legislador si tuviera ya sé, pero facultad de hacerlo, pero puede declararlo. De ahí a que sea o no sea inconstitucional es otra historia. Eso es revisable, ¿no? Bueno, otra pregunta aquí. Cuando el cabo Corazzi se llama... Cossani, perdón. El cabo Cossani dice, no quiero obediencia de vida. ¿La Corte se queda sin tema?
Es decir, si alguien no alega obediencia debida, ¿qué pasa? Bueno, será juzgado por los hechos por los cuales está procesado. La obediencia debida es un argumento de defensa. Tendrá otras defensas oponibles. Pero la ley establece, perdóname, yo no soy abogado, instrúyame, la ley dice iure de jure, ¿no? Es decir, de pleno derecho. ¿Esto es motivo de aceptación o rechazo? Mire, Cossani creo que ya está juzgado, ¿verdad? Sí. Y condenado. Y condenado. La imposición posterior de una ley a un hecho no creo que sea aplicable, salvo que fuera una amnistía o un perdón. Pero yo no conozco bien el texto de la ley, diputado, le aclaro que no lo conozco bien y tampoco sé cuál es el texto que en definitiva va a salir. Pero si la ley dispusiera se aplicará de pleno derecho a los hechos ya juzgados, bueno, habría que ver cuál es la trascendencia y significación jurídica de eso, ¿no? No, el hecho juzgado no se podrá modificar por la ley. Bueno, decir cosa juzgada, usted sabe que hay cosa juzgada, si hay cosa juzgada material, Claro. La ley no puede ir para atrás. Bueno, esto es muy serio lo que dice Romero Victorica, porque de alguna manera avala lo que se dijo acá en la mesa, de que puede ser que esta ley tampoco sea la solución. Perdón, no quiero a esta altura de la noche. Pero ¿qué solución? La solución. Pero si solución no existe, la solución va a andar en el tiempo y en los comportamientos, en las consecuencias. ¿Quién dice que con un decreto va a consagrar la solución o con una ley lo va a consagrar? Es un camino. Profesor Bravo, me gustaría mucho escuchar su reflexión también final. Es decir, ¿qué cree que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí. Bueno, indudablemente hay que hacer una reforma de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay que establecerles una hipótesis, por ejemplo, la del Atlántico Sur, para que empiecen a pensar como un ejército que tiene que defender a la nación y no como un ejército que tiene que ocupar una nación, ¿no es cierto? Es decir, en vez de ser la hipótesis de un ejército hacia adentro, que sea el verdadero ejército de la nación que actúe hacia afuera. Luego, indudablemente, modificar todo el sistema de educación que tienen las Fuerzas Armadas, donde indudablemente nosotros, desde ese punto de vista, encontramos grandes defectos en su propia formación y acompañado a esto todas las concomitancias que tengan las leyes vigentes para producir el reacomodamiento de estas Fuerzas Armadas y fundamentalmente alejar los como diría, los destacamentos, los batallones de la capital federal. Ingeniero Sogaray, vamos a dar por... Yo le confieso que creo que esta va a ser la última noche que tratemos el tema porque llevamos ya como 5 semanas, ¿no? Y el país tiene otras urgencias, como decía bien. Es decir, puede dar rating, no lo discuto, pero lo trata el gobierno, lo trata la oposición. Esta noche tenía que estar acá Machinea y él mismo me dijo, ¿para qué voy a ir si la gente va a estar pendiente de esto? Me había interesado saber qué pasa con la economía, con los italianos que están acá, con las propuestas que tenemos. ¿Qué hay que hacer entonces? Mire, el último paso que el gobierno ha dado en esta materia es esta ley de obediencia debida. Si esta ley es suficiente y de por sí sirve para pacificar en una cierta medida los espíritus, bueno, se habría más o menos terminado el problema, sin perjuicio, como dice Grolaje, que esto no termina nunca, sino que hay que ir reconstituyéndolo de a poco. Pero admitamos, como vía de hipótesis, de que esta ley puede dar resultado, a pesar de que nosotros creemos que no, y por eso hemos votado en contra. Ahora, como hombres públicos tenemos obligación de pensar algo más. ¿Qué pasa si esto no da resultado? Entonces ahí hay que ir al fondo de la cuestión. Mientras sigamos discutiendo dos puntos de vista tan distintos, donde por un lado se supone que las Fuerzas Armadas son genocidias y que todo ha sido aberrante y que todo ha sido de destrucción y muerte, y por otro lado las Fuerzas Armadas piensen que han salvado a la sociedad de todo el terrorismo ese que acabamos de ver recién, mientras existan esas posiciones contrapuestas, entonces no hay solución. La única solución es volver el problema a foja cero. ¿Qué quiere decir esto? Una de dos.
o se retrotrae todo, terminando con el malado decreto 158, que fue el que creó todo este problema, para volver a foja cero, cosa que me parece imposible. ¿Cuál es el 188? Entonces el presidente de la República dice, estos señores han cometido tal y tal delito y júzguenlos de tal forma. Y luego el Congreso le avala eso modificando el Código de Justicia Militar, en fin, toda la trama que me refería al principio, que lleva a juzgar los hechos de guerra a la luz de la justicia a tiempo de paz. Eso, volver atrás en eso, yo comprendo que es un imposible. Queda la otra alternativa, que es la ley de amnistía. Y como cuestión intermedia, pero esto solamente es una cuestión intermedia, queda el tema de dictar una ley de suspender los juicios por 180 días. ¿Por qué? No para resolver el problema, sino para tener tiempo de pensar. No se puede, ¿Más tiempo? No se puede resolver este problema. 4 años. No se puede sí, bueno, pero si nos pasamos 4 años sin hacer nada y de golpe lo queremos resolver en 8 días, el problema es que doctor, no quiero discutir ese tema, no vale la pena. No hemos hecho nada, el mundo no se han hecho cosas muy malas. Entonces, las alternativas son de hierro. Ojalá esta ley sirva para pacificar. En ese caso todo lo demás va fácil. Si no sirve, entonces ¿cuál es la alternativa? O volver a foja cero, que es imposible, o dictar la ley de amnistía. Y si no nos animamos a hacerlo ahora, si los partidos políticos no se atreven a hacerlo, el gobierno no lo quiere enfrentar, o la sociedad no está preparada, o lo que sea, ganemos un poco de tiempo para pensarlo razonadamente. Entonces, esto es lo que yo he propuesto en la Cámara. Dije, según el desarrollo del debate, volveremos sobre nuestra idea de 180 días de tiempo para poder poner en esta materia. Sé que esa ley es difícil de defender desde el punto de vista constitucional, etcétera, pero es mejor que trabajar contra las agujas del reloj. ¿Me perdona, ingeniero? Sí, señor. Estoy viendo la expresión de Bravo. Sí. ¿Qué pasa? No, a mí de ninguna manera la amnistía, absolutamente. Yo no tengo el carisma teológico del presidente Alfonsín, yo no tengo odio, pero quiero justicia. Yo perdono, puedo perdonar desde el punto de vista personal lo que he sufrido, pero indudablemente quiero que se haga justicia, porque así como el doctor Vitorica está hablando del caso que nos ha traído y nos ha ilustrado sobre el particular, y bueno, yo creo que si se juntaron el caso de la Junta, el caso 13 de la Cámara Federal, que era la Junta Militares, con bueno, indudablemente la ley es pareja para todos, la justicia tiene que intervenir, y esta ley de amnistía que tanto propugna, que tanto desean los que quieren volver todo a foja cero, bueno, lo único que va a hacer es instaurar las dos historias que ya están andando en el país. Estas dos historias que nos van a dividir nuevamente, porque la opinión pública no lo va a entender, y además va a tomar los partidos lógicos de cada uno, y entonces nos vamos a encontrar a foja cero como país. ¿Es verdad que Alfonsín dijo que se cortaría las dos manos antes de firmar la amnistía? Yo lo he escuchado decir al presidente muchas veces, es que él no va a firmar la amnistía. ¿Entendió, ingeniero? Sí, pero yo también lo he que no escuchado. la promulgue de facto, ¿no? Si se vota la ley de amnistía y el presidente no la veta, la ley corre. ¿Usted cree que este Congreso puede votar una amnistía? No, esas sutilezas no las utiliza el presidente. ¿No? No, el presidente dice que mientras él sea presidente no habrá amnistía. Bueno, entonces yo respondí a lo que usted decía recién, ¿no? Esto es importante, señor Rodolfi. Ahí está el límite. Natural. Absoluto, un límite Y absoluto. yo me extraña mucho toda esta especulación que se está haciendo, porque todos parecen especular o analizar sobre si esta ley es suficiente o no es suficiente. ¿Para quién? ¿Para quién, señores? ¿Quiénes son los que tienen que decir si esta ley alcanza o no? La realidad político-militar existente en la República Argentina. Pero es que Si no no, no estamos harían los diputados a los cuarteles. dispuestos a hacer cumplir las leyes que Algunos, sancionamos. no todos. No estamos sancionando las Ingeniero, leyes no diga para que se diputados, diga cumplan. algunos diputados, claro. Entonces, Usted dice diputado, yo soy diputado. A lo mejor el diputado también No fue a voy a ningún cuartel. Ese camino lo A lo mejor el diputado Azabaray fue a los Ni me cuarteles. interesa. Y yo le quiero decir otra cosa que dije hoy, vuelvo a reiterar. Si avanzamos por los extremos, porque lo que decía el fiscal es un extremo, de las cosas que pasaron, la amnistía, así, lisa y llana, es otro extremo,
Si avanzamos por los extremos vamos a terminar siempre donde ha terminado la Argentina. Los extremos se impusieron sobre la mayoría del pueblo sensato. Entonces terminamos, lo tenemos que decir porque doña Rosa, como dice usted Neusta, o don José que está escuchando, todas estas técnicas no las sabe. Lo que sabe doña Rosa y don José, que quiere seguir viviendo en democracia. Y lo que sabe, perdóneme, doña Rosa y don José, que si seguimos tironeando de los extremos, podemos crear problemas. Entonces el país sensato, en este momento, tiene otro debate. ¿Qué es lo que decía Neustano? Y ojalá que la próxima mesa, y yo, como este no es mi especialidad, que yo he compartido muchas con ustedes, podamos discutir otros problemas argentinos, Rodríguez. porque este problema, si viene de actualidad, es un problema Rodríguez, que nos tiene un poco yo cansado creo mucho. que para doña Rosa y don José, que no entienden las Exacto. sutilezas sobre tablas y Sí, sobre no sí, tablas, sí. el planteo sería, ¿les gustaría a la sociedad argentina ver por las calles libres, voy a dar nombres, Firmenich y Macera? Seguro que no. Eso es lo que quería decir Néstor yo. Están dadas las condiciones políticas y No quiere sociales. los extremos la sociedad argentina. Un planteo muy breve. Están dadas las condiciones políticas y sociales para que caminen, como dijo Neustadt, Firmenich y Videla. Vamos a poner las dos cabezas que máximas de un cuestionamiento y de otro, de un decreto y de otro. ¿Podrían andar juntos los dos por la calle sin que la ciudadanía se alterara? Ingeniero, me gustaría su respuesta. Ya se la di por anticipado, creo que esta mañana o ayer. Yo coincido con lo que dice el fiscal, que las condiciones en este momento son sumamente complejas para resolver este problema. Solamente que como me gusta ir hasta la última consecuencia, digo que no hay solución salvo estas. Pero digo también que esto no se puede resolver contra las agujas del reloj. Por eso la idea de hacer alguna ¿Usted posterior. tiene alguna fecha? ¿Por qué habla de la aguja del reloj? Dije, ¿cómo? Claro, contra la aguja del reloj. ¿El reloj qué marca? Señor, ¿Para qué? escúcheme una cosa, ¿Hay algún señor, plazo? escúcheme una- pero por supuesto. A que sí. ver, me interesaría saber si hay algún Pero plazo si que no la hubiera opinión ese pública plazo, no hubiéramos sepa. corrido tanto el otro día hasta la 2 de la ¿Cuáles son los mañana. plazos? A ver. Pero yo no le digo que Sería haya un plazo interesante escrito. El ilustrarlo. presidente no ha firmado nada, por supuesto. ¿Y entonces? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una realidad existente en el país donde está corriendo el Parlamento para sacar esta ley cuanto antes. La Cámara Porque de esta ley Diputados- hace falta, Sí. porque esta ley debe dictarla el gobierno, que acuerdo. tiene la responsabilidad de hacerlo, Usted dice que el presidente no usa sutileza, pero usted sí las usa. instrumentando la tercera columna de nuestro apoyo doctrinario para juzgar hechos ocurridos en contra del derecho dentro de un Estado de Derecho, a partir de que nosotros no somos una revolución triunfante que imponemos la solución, sino que gobernamos en un No Estado. hay apuro En Semana entonces, Santa tomémonos pasó algo. varios meses. No, me interesa saber, está hablando desde hoy contra el reloj, ¿qué No, qué pero, pasa? cualquiera persona que tenga Todos están experiencia- diciendo, ¿y esto será suficiente? ¿No será suficiente para quién? Pero ¿Quién escúcheme, tiene que Carolaki, decir qué es lo que temen? Todos hemos vivido muchos años en la Argentina. Sí. Lo que pasó en Semana Santa es muy grave porque hubo una invertebración de los mandos. De golpe, la cosa quedó así. Es así, no podemos ignorarlo. Pero en la Semana Santa el pueblo argentino marcó con absoluta claridad cuál es su vocación, su voluntad y su decisión. Defiende la democracia, no quiere volver al pasado. ¿A quién tenemos que preguntarle si esta ley es suficiente o no? ¿Lo podemos dejar ahí? Firmenich en la conferencia donde libera Borg, le preguntan si utilizaba metodología marxista-leninista. Dice, bueno, mire, decir marxismo-leninismo es identificarse como antiperonista. Entonces no somos marxistas-leninistas. Me siguió el razonamiento. Sí, cómo no. Entonces, pero si Marx y Lenin tenían cosas que coinciden con nosotros, bienvenidos sean para nuestros métodos. Fiscal, ¿quién mató a Rucci? ¿Está en el libro? ¿Quién mató a Rucci? A Rucci lo mataron los montoneros, eso está en el libro de Gillespie, además de otra documentación. ¿Qué síntesis haría usted? Nada, a propósito de la reflexión que hacía sobre las metodologías, una frase de un pensador europeo, no sé quién es, pero lo citó Vanossi el otro día, me parece que es muy ilustrativa. En la guerra contra los caníbales está todo permitido, menos comerse a los caníbales. ¿Alguna reflexión final antes que hable Mariano? Como frase es bonita, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yo creo que poner, nada, yo creo que sobre la poner, metodología, nada. creo que poner en el mismo plano, a quienes atacaron a la sociedad y atacaron al propio gobierno constitucional con la sociedad que se defiende, me parece que es un error.
En cuanto a otro tema que está en el fondo de la cuestión, si hay guerra o no hay guerra, me alegro mucho de haberlo escuchado a usted, que además refrenda dos cámaras y coinciden con el ministro Trócoli, que dice el 27 de septiembre del 73, quiero señalar, señor presidente, que todo esto forma parte de una guerra sorda, de una guerra subterránea que está ocurriendo en el escenario de la República. Es decir, hay muchos antecedentes, hay otras que no quiero aburrir ni a ustedes ni al público, donde todos quienes hoy ven las cosas de una manera, en aquella época lo veían de una manera completamente distinta. Yo solamente quiero decir que en un bloque el ingeniero Alzogaray, o el diputado Alzogaray, me dijo que por la guerra de las Malvinas estaban condenados los militares, pero ese fue una condena que se hizo a los militares, pero no se condenaron a los propios militares que hicieron lo que él ahora dice que es una guerra. Es decir, todas las, en contra de las convenciones de Ginebra, los que hicieron esa guerra de represión al pueblo argentino. Esa no. Es decir, él quedó como que yo me había equivocado. No. Dije una afirmación que no era correcta, pero la rectifico ahora para decirle, condenaron a los que hicieron la guerra de las Malvinas, pero no condenaron a los militares que hicieron la otra guerra, como él dice ahora muy bien. Antes que nos echen, cerrarlo. Bueno, yo creo que me es difícil, ¿no? Porque ha sido yo anotaba acá, este programa ha sido una terrible invitación a la madurez, de los que están escuchando sobre todo, y también nosotros, porque no ha salido una solución, y acá lo cito a Jaroslavski, y coincido con él, y me alegro de coincidir con él. La solución en verdad quizás es un mito. El Bertrand de Jouvenel tiene un capítulo en un libro de él que dice el mito de la solución. Dice que la solución, la idea de solución viene cuando aprendíamos en los colegios matemáticas. Nos decían problema, solución. Y siempre hay una solución. Pero resulta que en la vida real no aparece tan fácilmente la solución. Quizá lo que hay apenas son senderos. Yo diría, no nos asustemos o no nos deprimamos esta noche porque no surja cristalina una solución. Lo que importa es que haya un sendero, y yo me animaría a decir, el debate ya es el sendero. Es decir, que estemos discutiendo, que estemos tratando de entender el problema, es ya un sendero. Heidegger escribió un libro muy lindo que se llamaba Holzwege, Senderos del Bosque, y decía que los caminos o las rutas no conducen a ninguna parte, pero uno ya está en ellos, uno ya está en ellos. Y creo que estamos en eso, y esta es la maduración a las cuales ojalá pudiera yo sumarme, creo que ustedes están sumando, e invito a sumarse a los demás. ¿Ustedes creen que podremos hacer el martes que viene un programa que no tenga que ver con la obediencia de vida, que hacer con los militares? ¿Podemos tratar los problemas de la República? Ojalá. Porque Jaroslavski le ha mandado a decir a los senadores, o votan esto o volvemos a insistir. No hay derecho, no hay derecho a no dejarme a mí no réplica. me dijeron nada, y a vos apenas hablas ya te todo. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijo usted? Yo dije eso, pero esto no quiere decir que si ellos mejoran la ley, nosotros no la vamos a votar de vuelta. Senadores, tienen que mejorarla. Está madurando. Jurídicamente, técnicamente, si los pueden senadores introducir están alguna mejora. Si los senadores están escuchando, saben, el diputado Jaroslavski le da autorización para mejorar la ley. Pero estamos ahí. No me ayude más. Las empresas. Yo creo, ya ha sido 10 y 10. Te dirán, no, pero acá tengan